Si cuento lo que voy a decir ahora, muchos no lo van a creer. Pero yo viví en el lado opuesto de la fe. Vi con mis propios ojos lo que sucede en el mundo espiritual cuando un cristiano decide orar de verdad. No soy alguien que escuchó sobre esto. Yo estuve allí. ¿Lo vi? Mi nombre es Ezequiel Menkize. Tengo 47 años y nací en Sudáfrica. Desde niño estuve expuesto a un mundo espiritual que pocos conocen. Crecí en una familia que mezclaba tradiciones africanas con prácticas ocultistas. Para muchos a mi alrededor, esas prácticas eran solo parte de la cultura, pero con el tiempo descubrí que eran algo mucho más profundo y peligroso. Pero antes de continuar con este testimonio, quiero saber de ti. ¿De dónde estás viendo este video? Comenta aquí abajo. Es increíble ver hasta dónde ha llegado la palabra de Dios para alcanzar corazones en todo el mundo. Recuerdo cuando era pequeño y veía cosas que otros no veían. A veces, sombras se movían por la casa, voces susurraban en idiomas que no entendía, y presencias invisibles me hacían sentir que nunca estaba solo. Para mi familia, eso era normal. Decían que los ancestros se estaban comunicando, que los espíritus nos protegían y que había fuerzas poderosas que podíamos invocar para traer suerte, sanación y éxito. Al principio no lo cuestionaba. Eso era todo lo que conocía. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que había algo mal. Las manifestaciones espirituales que presenciaba no traían paz, solo miedo. Aunque no lo comprendía del todo, sabía que existía una fuerza mayor, algo más allá de todo lo que me habían enseñado. Pero en ese momento estaba demasiado sumergido en lo que me habían transmitido como para buscar respuestas en otro lugar. Mi camino en el ocultismo comenzó antes de que supiera lo que era. Lo que parecía tradición, en realidad, era una iniciación. Y solo me di cuenta cuando ya era demasiado tarde. Tenía 15 años cuando fui iniciado. En mi aldea, la fe no era algo simple. No se trataba solo de elegir una religión, sino de mantener una tradición que existía desde hace generaciones. El cristianismo estaba presente, pero coexistía con las creencias de los ancestros. En mi familia, el respeto por los espíritus de los muertos y por los sangomas, los curanderos espirituales, era absoluto. Lo que ellos decían, nosotros obedecíamos. Desde pequeño veía a mi abuela encender velas, quemar hierbas sagradas y hablar con los espíritus. La gente venía de lejos para consultarla, pidiendo orientación, protección o incluso justicia contra sus enemigos. Ella decía que algunos nacían con un llamado y que tarde o temprano ese llamado se revelaba. A mí me sucedió a los 15 años. Una noche me llevaron a un ritual que se realizaba en un lugar apartado, lejos de los ojos de extraños. El olor a incienso y tierra mojada impregnaba el aire. El fuego ardía en el centro del círculo, iluminando los rostros de los hombres y mujeres que estaban allí. Algunos bailaban, otros murmuraban cánticos en Isizulú, y el sonido de los tambores resonaba en mi pecho como un corazón latiendo. No sabía exactamente qué iba a suceder, pero confiaba en los mayores. El sangoma que lideraba la ceremonia se acercó y puso un polvo blanco en mi frente. Mis ojos comenzaron a arder y una sensación extraña se apoderó de mi cuerpo. Me ordenaron acostarme en el suelo y cerrar los ojos. Al principio todo estaba oscuro, pero luego sentí un peso sobre mí, como si algo invisible hubiera entrado en mi pecho. Un calor intenso subió por mi columna y de repente escuché voces, muchas voces, susurrando a mi alrededor. Fue en ese momento que me dijeron que tenía un don, que los espíritus ancestrales me habían elegido para un camino especial. Pero había algo más. El mentor que me guiaba me miró fijamente y dijo: «Hay enemigos allá afuera, personas que quieren destruirnos, y el mayor de ellos es el cristiano que ora». No lo entendí en ese momento, pero guardé esas palabras. Poco a poco comencé a aprender los rituales, los encantamientos, la manipulación de energías. Me enseñaron a controlar sueños, a enviar mensajes espirituales, a atraer suerte y a lanzar maldiciones. Pero siempre volvían al mismo punto: evitar iglesias donde hubiera cristianos que oraran con fervor. En ese tiempo no lo cuestionaba. Pensaba que estaba siendo entrenado para algo grandioso, pero no sabía que me estaban preparando para una guerra invisible que un día cambiaría mi vida para siempre.
No pasó mucho tiempo antes de que recibiera mi primera misión. El objetivo era simple: infiltrarse en iglesias e impedir que crecieran. En ese momento no lo veía como algo malo. Para mí solo estaba cumpliendo lo que los mayores decían que era necesario. Nos enseñaron que, si dejábamos que los cristianos prosperaran, debilitarían a nuestro pueblo y nuestras tradiciones espirituales. Las estrategias eran precisas y bien planificadas. El primer paso era encontrar iglesias donde la oración fuera débil. Las iglesias que se preocupaban más por el estatus que por el poder espiritual eran los objetivos más fáciles. Allí podíamos sembrar distracciones y desunión sin dificultades. Yo y otros aprendices éramos enviados a infiltrarnos. Nos presentábamos como visitantes, personas en busca de Dios. Poco a poco nos acercábamos a los líderes y a los miembros más activos. El secreto era ganarse la confianza. Si lográbamos convertirnos en parte de la iglesia, podíamos comenzar nuestro trabajo. La táctica era sutil, casi imperceptible. Uno de nuestros roles era introducir la distracción. Bastaba una palabra en el momento adecuado para poner a un hermano en contra de otro. Pequeños chismes, cuestionamientos sobre el liderazgo, dudas sobre la necesidad de la oración. Muchas veces, el mayor enemigo de una iglesia no viene de afuera, sino de adentro. Y sabíamos cómo explotar eso. Otra estrategia era enfriar la oración. Cuando notábamos que una iglesia se estaba fortaleciendo espiritualmente, intentábamos desviar la atención hacia otros aspectos. Fomentábamos debates interminables sobre dinero, poder, cargos, apariencias. Si la oración era dejada de lado, la iglesia se volvía vulnerable. También había una estrategia más agresiva: quebrar la fe de aquellos que estaban creciendo espiritualmente. Si alguien comenzaba a mostrar un llamado ministerial, hacíamos todo lo posible para que esa persona se rindiera. Esto podía hacerse de varias maneras: trayendo desánimo, creando crisis emocionales y, en algunos casos, incluso utilizando opresión espiritual. Por un tiempo pensé que todo iba conforme lo planeado. Vi iglesias dividiéndose, personas abandonando la fe, ministerios destruidos antes de siquiera comenzar. Creía que teníamos el control. Pero entonces algo sucedió. Fui enviado a una misión específica. Había una iglesia que crecía rápidamente en un barrio cercano. Los cultos estaban llenos y decían que allí sucedían milagros. El pastor no era un hombre rico ni famoso, pero algo en él incomodaba a aquellos que nos lideraban. Nos dijeron que tenía una autoridad espiritual inusual. Nuestro trabajo era infiltrarnos en la iglesia y debilitarla, como habíamos hecho antes. Pero desde el primer día sentí que había algo diferente allí. La atmósfera era pesada, no pesada por oscuridad, como estaba acostumbrado, sino por una fuerza que no podía entender. Las personas oraban con fervor, clamaban a Dios de una manera que nunca había visto. Cuando intenté acercarme al pastor, sentí algo extraño. Me miró directamente, como si supiera quién era yo. Su mirada atravesó mi alma. Por primera vez sentí miedo. No un miedo común, sino un miedo espiritual. Algo me decía que estaba ante un poder que no conocía. Esa noche, cuando volví a casa, tuve un sueño. Vi un fuego que consumía todo a mi alrededor. Oí voces cantando en un idioma que no entendía, y en medio de la llama, una presencia fuerte se acercaba a mí. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Aún no lo sabía, pero ese era el comienzo del fin de todo lo que creía. En ese tiempo ya había cumplido varias misiones. Iglesias se dividieron, pastores fueron desmoralizados, jóvenes desviados. Pero había un lugar que incomodaba más que cualquier otro. Una iglesia pequeña, sin fama, sin una estructura grandiosa, pero que estaba creciendo de manera sorprendente. Lo que hacían allí era diferente. Decían que las oraciones en ese lugar no eran solo palabras, sino fuego que subía al cielo. Recibimos órdenes directas. Necesitábamos interrumpir esos cultos de oración. Teníamos que impedir que esa iglesia continuara. En mi mente era solo otro trabajo. Llegué a la puerta del templo convencido de que nada podía detenerme. Pero tan pronto como intenté entrar, sentí algo que nunca había experimentado antes. Era como si una barrera invisible se hubiera levantado frente a mí.
Mis pies se negaban a avanzar, mi cuerpo pesaba como si llevara una tonelada sobre los hombros. El aire a mi alrededor estaba cargado, y por primera vez en mi vida sentí un calor que no provenía del ambiente, sino de dentro de mi propio espíritu. Esa no era una barrera física, era espiritual. Intenté forzar la entrada, pero algo me lo impedía. Vi a las personas orando adentro, con los ojos cerrados, completamente ajenas a mi presencia. Ninguna de ellas sabía quién era yo, y aún así, sus oraciones me estaban bloqueando. Estaba acostumbrado a sentir el peso del mundo espiritual, pero nunca había sentido algo como eso. No era una simple resistencia, era una fuerza real, viva, un fuego que ardía sin apagarse. En ese momento me di cuenta de que estaba ante algo que jamás podría enfrentar solo. Retrocedí. Yo, que antes entraba y salía de las iglesias sin ser notado, ahora me veía obligado a dar media vuelta. Nunca antes tuve que huir de una misión. Pero esa noche no tuve elección. Había descubierto el poder de la oración. Después de esa experiencia, quedé inquieto. Lo que ocurrió en esa iglesia me atormentaba. Pasé días en silencio, tratando de entender por qué había sucedido aquello. Hasta que busqué respuestas con aquellos que me entrenaron. Me miraron con seriedad y dijeron lo que nunca imaginé escuchar. No debiste haber ido solo. Contra una iglesia que ora de verdad, no hay estrategia que funcione. Fue en ese momento que descubrí un secreto oculto en el reino de las tinieblas. El mayor terror del infierno no es un cristiano cualquiera, es un cristiano que ora. Desde entonces comprendí algo que muchos ignoran. Existe una batalla invisible ocurriendo todo el tiempo, y quien no está espiritualmente protegido se convierte en un blanco fácil. No basta solo con creer, no basta solo con asistir a la iglesia. Sin oración, la persona se vuelve vulnerable, abierta a ataques espirituales que pueden afectar su mente, su familia e incluso su destino. Por eso siempre digo, nadie debe caminar sin cobertura espiritual. La oración no es solo una petición a Dios, sino una barrera de protección contra las fuerzas de las tinieblas. Y si quieres fortalecerte espiritualmente, protegerte contra ataques malignos y romper lazos espirituales que intentan impedir tu avance, te invito a unirte a nosotros en el canal Back to Sender Salmo. Allí realizamos oraciones específicas de protección contra brujerías y cualquier obra de oscuridad que pueda estar operando en tu contra. Si sientes que necesitas un refuerzo espiritual, si has enfrentado opresión, pesadillas, desánimo sin explicación o cualquier batalla invisible, entonces necesitas experimentar el poder de una oración dirigida. El enlace está fijado en el primer comentario. Esta batalla es real, pero la victoria está garantizada para aquellos que entienden el poder de la oración. Pero aquellos que oran, esos son peligrosos. La oración crea barreras espirituales que son imposibles de atravesar. Se convierte en un escudo invisible alrededor de la vida de la persona. Los demonios no pueden acercarse, las maldiciones no encuentran espacio, los ataques espirituales son frustrados antes de siquiera comenzar. Cuanto más intensa es la oración, más débil se vuelve el reino de las tinieblas. Había iglesias a las que podía entrar sin esfuerzo, pero otras, como aquella, eran verdaderas fortalezas impenetrables. ¿El motivo? La oración. La verdadera oración no es solo una simple petición a Dios. Es un arma poderosa, un decreto en el mundo espiritual. Es una luz que disipa cualquier oscuridad. Ese día comprendí el temor que los demonios tienen de una iglesia que ora de verdad. Y fue en ese momento cuando mis convicciones empezaron a desmoronarse. Siempre había creído que las tinieblas eran invencibles, pero ahora sabía la verdad. El infierno temblaba ante la oración de los justos. Después de esa noche, algo dentro de mí empezó a inquietarse. Durante años me enseñaron que las tinieblas dominaban el mundo y que Dios era solo una idea sin poder real. Pero lo que experimenté en esa iglesia demostraba lo contrario. Algo dentro de mí me decía que necesitaba entender mejor lo que sucedía cuando los cristianos oraban. Comencé a observar con más atención a los líderes de mi grupo. Siempre que discutían estrategias para debilitar las iglesias, la principal preocupación era una sola: impedir que los cristianos oraran.
Había una certeza entre todos ellos. Mientras los creyentes estuvieran distraídos, desanimados o atrapados en sus rutinas, no representaban una amenaza. Pero si alguien se levantaba para orar de verdad, todo cambiaba. No importaba si era un hombre simple o una mujer sin influencia. Si había una oración sincera y fervorosa, el mundo espiritual se colapsaba. Empecé a notar que dentro de las iglesias había una guerra silenciosa en marcha. El momento de la oración siempre parecía ser el más difícil para muchos. Algunos simplemente no podían concentrarse, otros sentían un cansancio inexplicable, y otros empezaban a dudar si eso realmente tenía algún efecto. No era coincidencia. Sabía que eso formaba parte de un trabajo invisible, una estrategia para impedir que la oración ocurriera con poder. Entonces entendí por qué tantas iglesias estaban débiles. No era por la falta de miembros, dinero o conocimiento. El problema real era la ausencia de oración. Vi iglesias enormes, llenas de personas, pero completamente vacías espiritualmente porque nadie allí oraba. Y vi pequeñas congregaciones que parecían insignificantes a los ojos humanos, pero que llevaban un fuego tan intenso que ninguna fuerza de las tinieblas podía acercarse. Mi entendimiento sobre la oración aún era limitado, pero algo dentro de mí sabía que estaba empezando a ver la verdad. Poco tiempo después, durante un ritual, presencié algo que me marcó para siempre. Fuimos llevados a un lugar alejado donde practicábamos ceremonias para fortalecer nuestro poder espiritual. Era una noche común, hasta que el líder nos dijo que nos mostraría algo raro. Quería que entendiéramos lo que sucedía cuando los cristianos oraban. Me quedé quieto, observando mientras los cánticos comenzaban y el fuego se encendía en el centro del círculo. Todo parecía normal, como cualquier otro ritual. Pero de repente, la atmósfera cambió. Fue como si una cortina invisible hubiera sido rasgada delante de mis ojos. El tiempo y el espacio parecían diferentes. Yo estaba allí, pero al mismo tiempo era como si estuviera en otro lugar. Vi a un grupo de cristianos orando. En el mundo físico solo eran personas arrodilladas, clamando a Dios. Pero en el mundo espiritual era completamente diferente. Lo que salía de sus bocas no eran palabras comunes, eran como llamas vivas que subían al cielo, creando una barrera alrededor del lugar donde estaban reunidos. Entonces me di cuenta de que no estaban solos. Había seres alrededor de ellos. Al principio no entendí qué eran, hasta que comenzó la lucha. Los demonios intentaban acercarse, pero cada vez que avanzaban, figuras de luz descendían del cielo, armadas con espadas flamígeras. La batalla era intensa. Cada vez que un cristiano oraba con fe, los ángeles golpeaban con más fuerza. Pero cuando alguien se distraía o se quedaba en silencio, los ataques de los ángeles se debilitaban y los demonios ganaban terreno. Fue entonces cuando escuché a uno de los cristianos mencionar el nombre de Jesús. En ese mismo instante, una luz intensa se esparció por el ambiente, y los demonios retrocedieron desesperados. Lo que estaba viendo era mucho más grande de lo que me habían enseñado. Por primera vez, comprendí que estábamos en el lado equivocado de la guerra. Después de esa aterradora visión de lo que sucedía en el mundo espiritual, ya no era el mismo. Traté de ignorar lo que vi, traté de convencerme de que solo había sido una experiencia aislada, pero algo dentro de mí no podía borrar el recuerdo de esa batalla. Aún estaba inmerso en el ocultismo, pero una duda empezó a crecer dentro de mí. Fue en esa época cuando me asignaron una nueva misión. Había una iglesia que estaba creciendo de manera inesperada. No era un gran templo, ni estaba liderada por un pastor famoso, pero algo diferente estaba ocurriendo allí. Personas estaban siendo liberadas, adictos dejaban sus adicciones y familias se restauraban. Lo que más llamaba la atención no era la cantidad de personas, sino el efecto que ese ministerio estaba teniendo sobre la comunidad. Era como si una fuerza invisible estuviera transformando vidas de una manera que ninguno de nosotros podía entender. Nos convocaron para atacar espiritualmente ese lugar. Nuestros mentores nos dieron instrucciones específicas. La estrategia era lanzar maldiciones sobre el pastor y los miembros más influyentes, crear divisiones internas, debilitar emocionalmente a aquellos que estaban creciendo espiritualmente y, si era necesario, causar confusión
para que el ministerio se desmoronara. Parecía algo simple. Ya lo habíamos hecho antes. Esa noche nos reunimos para comenzar el trabajo. Hicimos los rituales necesarios, preparamos los objetos de sacrificio y seguimos cada paso tal como nos habían enseñado. Sin embargo, algo extraño sucedió. Cuando intentamos lanzar la primera maldición contra el pastor, una fuerza invisible nos lo impidió. El aire se volvió denso y una sensación de presión se apoderó del ambiente. Intentamos de nuevo. Nos concentramos, aumentamos la intensidad del ritual, pero nada sucedía. Era como si algo estuviera bloqueando cada palabra que pronunciábamos. La sensación era sofocante. Entonces, uno de los más experimentados entre nosotros se detuvo y dijo: «Están orando». En ese instante supe que tenía razón. Dentro de esa iglesia, en algún lugar, alguien estaba intercediendo. Alguien estaba clamando a Dios. Y eso nos impedía actuar. Era la primera vez que experimentaba una resistencia tan fuerte. Nunca antes habíamos fallado tan rápidamente. Esos cristianos no sabían que estábamos intentando atacarlos, pero sus oraciones anulaban cada una de nuestras acciones. No necesitaban gritar, no necesitaban saber nuestros nombres, ni siquiera necesitaban vernos. Simplemente oraban, y eso fue suficiente para detenernos. En ese momento, una inquietud comenzó a invadirme. Si la oración era capaz de bloquear lo que yo hacía, entonces había algo en ella que yo aún no comprendía. Y cuanto más intentaba luchar contra esa verdad, más fuerte se hacía dentro de mí. Tal vez todo lo que creía hasta ese momento estaba equivocado. Tal vez existía un poder mayor que el que yo servía. Y tal vez había estado luchando del lado equivocado desde el principio. Esa noche, después del fracaso de nuestra misión contra esa iglesia, algo dentro de mí comenzó a derrumbarse. Estaba acostumbrado a sentir miedo, a presenciar manifestaciones espirituales, a lidiar con fuerzas invisibles en las que pocos creían. Pero esta vez era diferente. No era un miedo común, ni la sensación de peligro que solía acompañarme en los rituales. Era algo más profundo, algo que no podía definir. Me acosté, intentando calmar mi mente. El cuarto estaba oscuro, pero el silencio era más pesado de lo normal. Cerré los ojos, esperando que el sueño llegara, pero bastaba con un segundo para que la escena de esa iglesia volviera a mi mente. El pastor orando, las voces clamando, algo invisible bloqueando nuestro ataque. Después de horas luchando contra mi propia conciencia, el cansancio finalmente me venció. Pero lo que me esperaba esa noche era mucho más que un simple descanso. En el sueño me vi en un campo abierto, un lugar que no conocía, pero que me transmitía una sensación de desolación. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, sin luna, solo un vacío infinito que se extendía hasta donde alcanzaba mi vista. El suelo era seco, agrietado, y alrededor había sombras moviéndose, acechando, observando. El olor a azufre estaba en el aire, sofocante, denso. Conocía ese olor. Era el mismo que percibía en ciertos rituales, en las noches en que invocábamos espíritus para ejecutar nuestras órdenes. Pero allí, en ese sueño, había algo mal. Las sombras estaban inquietas. Se movían de un lado a otro, agitadas, como si estuvieran huyendo de algo que yo aún no podía ver. Entonces lo sentí. Primero, un calor suave, una brisa cálida que rozó mi rostro. Luego, un débil resplandor, como una chispa apareciendo en el horizonte. En pocos segundos, esa pequeña luz creció, volviéndose intensa, fuerte, arrasadora. Bajaba del cielo como un fuego que consumía todo a su alrededor. Lo que antes era solo un campo vacío, ahora estaba tomado por una luz que hacía retroceder a las tinieblas, desesperadas. Miré a mi alrededor y vi a las sombras gritar. Vi seres que nunca había visto antes correr en todas direcciones, intentando escapar de lo que venía. Aquellos a los que yo antes llamaba aliados estaban aterrorizados. No podían soportar esa presencia. Entonces escuché. No fue un sonido como los que estamos acostumbrados a oír. Fue algo que vino desde dentro de mí, que reverberó en mi alma. Una voz firme, imponente, pero que al mismo tiempo llevaba consigo una paz que jamás había sentido. Ezequiel, yo soy la verdad. Elige tu lado.
Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La luz seguía ardiendo, las sombras seguían huyendo, pero dentro de mí, todo estaba en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar en mi pecho. No sabía qué decir. Por primera vez no tenía respuestas. No sabía qué hacer. Entonces todo desapareció. Me desperté de repente, jadeando, cubierto de sudor. El cuarto estaba oscuro, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. El sueño aún palpitaba en mi mente, como si no hubiera sido solo una visión, sino una realidad que acababa de experimentar. Me senté en la cama, intentando entender. Mis manos temblaban. Mis pensamientos eran un caos. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué fui llamado de esa manera? ¿Por qué después de tantos años algo así me sucedía? Pero en el fondo ya sabía la respuesta. Había pasado años sirviendo a las tinieblas, creyendo que el poder que seguía era absoluto. Pero ahora, por primera vez, había visto algo mayor, algo que ni siquiera los espíritus a los que temía podían resistir, algo que los hacía huir aterrorizados. Y en medio de esa confusión, una certeza se formó dentro de mí. Tenía que tomar una decisión, tenía que elegir un lado. Y por primera vez, me pregunté si realmente estaba listo para enfrentar las consecuencias de esa elección. Esa noche lo cambió todo para mí. Quería creer que solo había sido un sueño, que mi mente me estaba jugando una mala pasada después de tantos años inmerso en las prácticas espirituales que conocía. Pero algo dentro de mí no podía olvidar esa voz, esa luz, ese llamado. En los días siguientes traté de ignorar lo que había sucedido. Me mantuve alejado de los rituales y de las reuniones. No quería invocar nada, no quería sentir esa presencia de las sombras a mi alrededor. Pero al mismo tiempo aún no sabía a dónde ir. Entonces, un pensamiento insistente comenzó a surgir. La iglesia que había intentado destruir. Aquella donde mis ataques fueron anulados por la oración. Aquel pastor que me miró como si supiera exactamente quién era yo. Sin que nadie lo supiera, decidí regresar allí. Cheguei na porta do templo e esperei. Não queria ser notado. Apenas precisava entender o que acontecia ali. Queria saber que tipo de poder fazia com que homens e mulheres comuns se tornassem inabaláveis contra forças espirituais que eu conhecia tão bem. Foi então que comecei a ouvir. O pastor falava sobre algo que nunca fez sentido para mim antes. Ele dizia que muitas vezes, quando um cristão ora, a resposta de Deus não vem imediatamente. Não porque ele não ouviu, mas porque há uma batalha invisível acontecendo. Ele leu um trecho del libro de Daniel. Desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Lo que decía era exactamente lo que había visto en aquella visión. En el momento en que los cristianos oraban, algo sucedía en el mundo espiritual. Había una resistencia. Algo intentaba impedir que la respuesta de Dios llegara a ellos. Pero aquellos que perseveraban, que no desistían, hacían que los ángeles continuaran luchando hasta que finalmente llegaba la respuesta. Mi corazón se aceleró. Pasé años trabajando para impedir que esas oraciones llegaran a su destino. Ahora estaba del otro lado, escuchando cómo cada súplica tenía un peso real, una consecuencia directa en la batalla espiritual. Pero entonces el pastor dijo algo que me hizo sentir un nudo en el pecho. Muchos cristianos se rinden antes de recibir la respuesta. No se dan cuenta de que la guerra ya está sucediendo y que su perseverancia es lo que determina la victoria. Mi cuerpo se paralizó. ¿Cuántas veces vi yo mismo que eso sucedía? ¿Cuántas veces mi misión era simplemente sembrar duda en el corazón de las personas, hacerles creer que Dios no las escuchaba? Sabía que esa era una de las estrategias más eficientes, porque la mayoría se rendaba fácilmente. Oraban una, dos veces, y cuando no veían nada suceder, simplemente paraban. Pero aquellos que persistían, esos eran los verdaderos problemas para el reino de las tinieblas. Oraban, incluso cuando todo les decía que no valía la pena, incluso cuando estaban cansados, incluso cuando parecían estar solos. Y eran esas oraciones las que desencadenaban batallas en el mundo espiritual.
Me sentí sofocado. Estaba ahí, escuchando todo eso, pero sin el valor de entrar. ¿Qué pasaría si diera un paso dentro de esa iglesia? ¿Qué sucedería si, por primera vez, me arrodillara para orar al Dios que había combatido durante tantos años? No sabía la respuesta, pero en el fondo ya sentía que estaba a punto de descubrirlo. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo dentro de mí. La verdad se estaba volviendo clara, y cuanto más intentaba huir de ella, más fuerte se hacía. Pasé años sirviendo a las tinieblas, creyendo que el poder que conocía era absoluto, que no había nada por encima de él. Pero ahora lo sabía. Había algo más grande, algo que me llamaba a salir de la oscuridad en la que estaba atrapado. Por primera vez, permití que la duda se convirtiera en una búsqueda. Pasé noches sin dormir, tratando de entender lo que me estaba sucediendo. Pero algo me impedía simplemente aceptar la verdad. No sabía cómo salir. ¿Qué sucedería si abandonaba todo? ¿Qué vendría después? ¿Podría simplemente dejar atrás años de involucramiento con el ocultismo, sabiendo que aquellos que intentaban salir a menudo pagaban un alto precio? Fue en ese momento que recordé aquella iglesia. Ya había estado allí antes, pero como enemigo. Intenté destruir ese lugar, intenté derribar a ese pastor, intenté desestabilizar ese ministerio. Y fracasé. Ahora regresaba con un propósito diferente. Necesitaba saber si el Dios al que servían podía sacarme del lugar en el que estaba. Entré por la puerta sin saber si sería bien recibido. Ya había estado allí antes, pero nadie sabía quién era realmente. El culto ya había comenzado. La gente estaba de pie, orando. Pero no era una oración común. Eran palabras llenas de poder, palabras que parecían atravesar el aire y entrar directamente en el mundo espiritual. Quería irme. Todo mi cuerpo me decía que saliera, que huyera antes de que algo sucediera. Pero, al mismo tiempo, algo me hacía quedarme allí. El pastor subió al púlpito y comenzó a predicar. Hablaba sobre liberación, sobre personas que estaban atadas a cadenas espirituales, sobre cómo Dios puede romper cualquier yugo, no importa cuán fuerte parezca ser. Sabía que estaba hablando conmigo. Cada palabra parecía una flecha clavándose en lo más profundo de mi ser. Cuando hizo el llamado, algo dentro de mí se rompió. No recuerdo exactamente cómo sucedió. Solo recuerdo verme caminando hacia el altar, como si mis pies fueran llevados por una fuerza mayor que yo. El pastor me miró, pero esta vez su mirada no era de juicio. Era como si ya supiera el motivo por el que estaba allí. Se acercó a mí y sin dudar puso sus manos sobre mi cabeza. En ese mismo instante sentí algo que me sostenía. Algo invisible tratando de tirarme hacia atrás. Mis hombros pesaban, todo mi cuerpo estaba rígido. Una voz dentro de mí me decía que corriera, que saliera de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces el pastor comenzó a orar. Y con él toda la iglesia se levantó en intercesión. El sonido de las oraciones llenó el ambiente y aquello que intentaba retenerme comenzó a debilitarse. Sentía como si estuviera en medio de una batalla real, como si algo dentro de mí luchara desesperadamente por no salir. El pastor oró más fuerte, y entonces llegó el momento decisivo. Sentí un calor recorrer mi cuerpo. Primero un escalofrío, luego una ola de energía que parecía atravesarme por completo. El peso sobre mis hombros desapareció. Mi mente, que antes estaba confundida, se aclaró. Por primera vez en años sentí paz. No una paz pasajera, sino una paz profunda, algo que llenó cada parte de mi ser. Caí de rodillas, sin fuerzas para mantenerme de pie. Sabía lo que había sucedido. Estaba libre. Las cadenas espirituales que me habían atrapado durante tanto tiempo fueron rotas. La oscuridad que me rodeaba se disipó. Por primera vez entendí lo que significaba ser verdaderamente libre. Esa noche renací. Esa noche, el Dios con el que luché durante años me acogió como un hijo. Ya no pertenecía a las tinieblas. Había sido rescatado. Después de mi liberación, pasé días tratando de entender todo lo que me había sucedido. Era como si estuviera conociendo un nuevo mundo, un mundo donde la luz era más fuerte que cualquier oscuridad que había experimentado. Pero al mismo tiempo sentía que algo aún faltaba.
Sabía que estaba libre, pero dentro de mí había un deseo profundo de ir más allá, de fortalecerme espiritualmente y nunca más permitir que las tinieblas tuvieran acceso a mi vida. Fue entonces cuando escuché hablar sobre el poder del ayuno. Al principio no entendía completamente su importancia. Ya había visto personas ayunando, pero siempre pensé que era solo un sacrificio físico, algo hecho para demostrar devoción. Sin embargo, al estudiar la Biblia y escuchar las enseñanzas del pastor, me di cuenta de que el ayuno era mucho más que eso. No era solo un acto simbólico, sino una arma poderosa en el mundo espiritual. Descubrí que el ayuno potencia la oración. Cuando una persona ayuna, su carne se debilita, pero su espíritu se fortalece. El ayuno no cambia a Dios, pero nos cambia a nosotros, haciéndonos más sensibles a su voz, más preparados para discernir los ataques espirituales y más capacitados para luchar contra los embates del enemigo. Decidí intentarlo. Elegí un período de 3 días de ayuno, solo con agua, buscando respuestas y más intimidad con Dios. El primer día sentí debilidad, dolor de cabeza y una inquietud que parecía decirme que desistiera. Pero sabía que eso era resistencia. Las tinieblas no querían que persistiera. El segundo día, mi mente comenzó a abrirse. Fue como si una niebla se estuviera disipando. Me di cuenta de que mis pensamientos estaban más claros, mi oración más intensa y mi fe más firme. Sentía como si estuviera construyendo un escudo invisible a mi alrededor. El tercer día experimenté algo que nunca había sentido antes. Al orar, sentí una autoridad dentro de mí que no venía de mí mismo. Sabía, sin lugar a dudas, que estaba conectado con Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Y en ese momento, entendí por qué tantos cristianos viven vidas espirituales débiles. No usan todas las armas que Dios ha puesto a su disposición. El ayuno acelera las respuestas. Rompe fortalezas espirituales que a veces persisten durante años. Libera el espíritu para luchar en una dimensión que los ojos naturales no pueden ver. Cuando comencé a ayunar regularmente, vi cambios en mi vida que antes parecían imposibles. Pero también comencé a ver algo alarmante, cómo las tinieblas controlan a aquellos que no oran. Antes de continuar, quiero hablar con aquellos que ya han intentado ayunar y sintieron que algo no estaba bien, o si alguna vez pasaron por momentos en los que parecía que sus oraciones golpeaban una pared invisible. Sepan que esto no es una coincidencia. El mundo espiritual es real y muchas veces estamos siendo atacados sin darnos cuenta. Existen fuerzas que operan contra aquellos que intentan acercarse a Dios y el enemigo hace todo lo posible para que su ayuno no tenga efecto. Es por eso que recomiendo el ebook sobre el poder del ayuno y la oración. Este ebook te mostrará cómo fortalecer tu fe, cómo identificar ataques espirituales y, lo más importante, cómo protegerte de ellos. El ayuno no es solo una práctica religiosa, sino una arma de guerra que puede hacerte inquebrantable si se usa correctamente. Está disponible por un valor simbólico, porque lo más importante es que descubras la verdad. El enlace está en el primer comentario. Me di cuenta de que quien no ora vive sin protección espiritual. Muchas personas enfrentan ataques, dificultades, ansiedad, miedo, y nunca perciben que la raíz del problema está en su vida de oración descuidada. Satanás no necesita destruir a un cristiano, solo necesita hacer que deje de orar. El enemigo trabaja de manera sutil, atacando la mente con miedo y duda, impidiendo que las personas crean que sus oraciones hacen la diferencia. También aprisiona con pecados repetitivos, vicios que debilitan el alma y crean barreras entre el cristiano y Dios. Y por encima de todo, lanza desánimo y pereza para orar. ¿Cuántas veces vi personas comenzar su jornada espiritual con pasión, pero poco a poco alejarse porque simplemente dejaron de orar? Ahora veía todo esto con claridad. Sabía que, si el diablo quería destruirme, intentaría alejarme de la oración. Pero también sabía que mientras permaneciera orando y ayunando, sería inquebrantable. Fue así como entendí que la oración y el ayuno no eran solo prácticas religiosas, eran mi supervivencia. Después de mi liberación y mi decisión de buscar a Dios con todo mi corazón, me di cuenta de que mi vida estaba siendo transformada.
El peso que cargué durante años desapareció, mi mente estaba más ligera y mi espíritu fortalecido. Pero había algo que aún me inquietaba. Mi familia. Ellos no sabían por lo que había pasado. Mi madre, en especial, siempre fue una mujer de fe, pero con el tiempo su salud se deterioró. Desde que era joven, ella sufría de una enfermedad crónica que los médicos no podían diagnosticar correctamente. Iba de hospital en hospital, tomando medicamentos que aliviaban el dolor, pero no curaban la causa. Además, mi hermano menor había tomado un camino oscuro. Se involucró en el crimen y las drogas, alejándose completamente de la familia. Muchas veces desaparecía durante días y regresaba trastornado, lleno de odio y desesperación. Yo veía el sufrimiento en los ojos de mi madre, pero en ese momento no tenía respuestas. Pensaba que algunas cosas simplemente eran como eran y que nada podía cambiarlas. Pero ahora sabía que había una solución. Por primera vez, comencé a interceder por mi familia. No era una oración común, esas plegarias rápidas que hacemos antes de dormir. Era una oración con propósito, con autoridad, basada en la palabra de Dios. Cada noche me arrodillaba y clamaba para que Dios tocara a mi madre y trajera de vuelta a mi hermano. El tiempo pasó y mi fe fue puesta a prueba. Muchas veces parecía que nada estaba cambiando, pero ya sabía que, en el mundo espiritual, había una batalla ocurriendo, y no iba a rendirme. Entonces algo sucedió. Un día, mi madre despertó y dijo que se sentía diferente. El dolor que la acompañaba desde hacía años simplemente desapareció. Al principio no lo creyó. Pensó que solo era un alivio temporal. Pero pasaron los días, luego las semanas, y la enfermedad nunca volvió. Cuando regresó al médico para una nueva evaluación, los exámenes mostraron algo inexplicable. Ya no había señales de la enfermedad. Ese día me di cuenta de que Dios no solo escuchaba mis oraciones, sino que también respondía. Pero la transformación más profunda llegó con mi hermano. Él estaba perdido, involucrado en cosas que fácilmente lo habrían llevado a la muerte. Pero seguí orando, creyendo que Dios podía alcanzarlo donde quiera que estuviera. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Una noche, él regresó a casa diferente. Sus ojos estaban llorosos, su rostro marcado por el cansancio, pero había algo nuevo en él. Sin que nadie le preguntara nada, se arrodilló y comenzó a llorar. Poco a poco, entre sollozos, contó lo que había sucedido. Dijo que esa noche, mientras estaba con un grupo de criminales, sintió algo extraño. Su cuerpo se sintió pesado, como si alguien estuviera llamando su nombre. Intentó ignorarlo, pero luego escuchó una voz clara dentro de su mente. «Vuelve a casa». No supo explicarlo. Simplemente sintió que debía salir de allí inmediatamente. Salió sin dar explicaciones y comenzó a caminar sin rumbo. Y entonces algo aún más extraño sucedió. Un hombre que nunca había visto antes lo detuvo en la calle y le dijo: «Dios te está dando otra oportunidad. No la desperdicies». En ese instante todo se desmoronó dentro de él. Supo que necesitaba cambiar, que su vida no podía continuar de esa manera. Ese día mi hermano tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi vida no podía ser solo sobre mi propia transformación. El poder de la oración no era algo que pudiera guardar solo para mí. Fue entonces que entendí el llamado de Dios para mi vida. Comencé a compartir mi testimonio, a contar lo que viví y lo que aprendí sobre la batalla espiritual. Al principio eran solo algunas personas las que escuchaban, pero poco a poco más y más personas empezaron a buscarme. Algunas querían entender cómo vencer ataques espirituales, otras estaban atrapadas en situaciones que parecían imposibles de cambiar. Y yo sabía exactamente qué decirles. La oración es la clave. Dios me llamó a enseñar sobre la importancia de la intercesión y la liberación. Vi muchas vidas transformadas por el poder de la oración, tal como yo fui transformado. Hoy viajo por varias ciudades compartiendo este conocimiento. Enseñar a las personas a luchar sus propias batallas espirituales se convirtió en mi misión. Ya he visto cadenas espirituales rotas, personas liberadas, familias restauradas. Y todo comenzó con una simple decisión: orar. Ahora sé que la oración no es solo un ritual,
o una costumbre religiosa. Es un canal directo con Dios, un arma contra las tinieblas y la clave para la verdadera liberación. Si Dios hizo esto por mí y por mi familia, sé que puede hacer lo mismo por cualquiera. Solo basta entender el poder que tiene la oración y nunca rendirse. Después de todo lo que viví, aprendí una verdad que cambió por completo mi forma de ver la vida. La oración no es solo una conversación con Dios, sino un acto de guerra en el mundo espiritual. Pasé años sirviendo a las tinieblas, tratando de destruir lo que hoy defiendo, y lo que descubrí es que muchos cristianos aún no entienden el poder que tienen en sus manos. No basta solo con creer en Dios, no basta solo con ir a la iglesia. Lo que realmente hace la diferencia es una vida de oración constante y fervorosa. El enemigo no teme a los cristianos que solo hablan de Dios, pero tiembla ante aquellos que oran con fe y autoridad. Por eso, si quieres experimentar la transformación que viví, si quieres ver cambios reales en tu vida, en tu familia y en todo lo que te rodea, necesitas aprender a usar el poder de la oración ahora. El primer paso es orar con fe y sin distracciones. Muchas personas oran mecánicamente, como si fuera una obligación. Dicen palabras vacías, sin realmente creer que algo puede suceder. Pero la Biblia dice que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Cuando oras, debes tener la convicción de que tus palabras están siendo escuchadas. No importa lo que vean tus ojos, lo que importa es lo que sucede en el mundo espiritual. La oración de alguien que cree es como fuego que quema las estrategias del enemigo. Pero si te distraes, si no lo tomas en serio, si oras solo cuando tienes ganas, tu oración no tendrá el impacto que podría tener. El reino de las tinieblas sabe esto, y por eso trabaja tanto para quitar el enfoque de las personas e impedir que oren con intensidad. El segundo paso es crear una rutina diaria de oración. Solo entendí esto cuando comencé a ver el efecto de la oración constante en mi vida. Al principio era difícil. Intentaba orar, pero mi mente vagaba, mi cuerpo se cansaba, el desánimo llegaba. Pero sabía que eso no era normal. Eso era resistencia espiritual. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba disciplinar mi carne y priorizar mi vida espiritual. Establecí horarios fijos para orar. Al principio eran solo unos minutos al día, pero luego fui aumentando. La oración se convirtió en un hábito, y con el tiempo noté que algo dentro de mí había cambiado. Mi mente se aclaró, mi sensibilidad espiritual aumentó y sobre todo comencé a ver resultados. Las puertas comenzaron a abrirse, problemas que parecían imposibles comenzaron a resolverse, y mi conexión con Dios se hizo más fuerte que nunca. El tercer paso es combinar la oración con el ayuno y la lectura de la palabra. El ayuno fue uno de los mayores descubrimientos de mi jornada. Acelera procesos espirituales, rompe fortalezas y nos hace más sensibles a la voz de Dios. Cuando comencé a ayunar, me di cuenta de que mi oración adquirió una intensidad diferente. Pero solo orar y ayunar no es suficiente. Necesitas conocer la palabra de Dios. La Biblia es el arma que fortalece tu oración. Cuando oras usando las Escrituras, no solo estás pidiendo algo, estás declarando verdades espirituales que el enemigo no puede refutar. Si quieres ver la oración transformar tu vida, comienza ahora. No esperes un momento perfecto. No esperes a sentir ganas. Simplemente comienza. Establece una hora para hablar con Dios todos los días. Haz de eso un compromiso innegociable. Y cuando estés orando, ora con fe, sin distracciones. Lo que me sucedió no fue una coincidencia. Fui liberado porque alguien oró. Vi mi familia transformarse porque decidí interceder por ellos. Vi a personas ser sanadas porque perseveraron en la oración. Ahora te pregunto, ¿qué necesitas que Dios haga en tu vida? Sea cual sea la respuesta, la clave está en tus manos. Ora, persevera, y nunca dudes del poder que tiene la oración. Durante muchos años estuve del lado equivocado de la guerra espiritual. Fui entrenado para engañar, manipular y destruir la fe de los cristianos que sin darse cuenta estaban en una batalla mucho más grande de lo que imaginaban. Pero había un secreto que nunca nos contaron en el ocultismo, algo que solo descubrí después de ser liberado. Los demonios no temen a los cristianos silenciosos. No les importan las iglesias frías.
donde la oración es superficial. Pero cuando un cristiano ora con fe, todo el infierno entra en pánico. En el mundo espiritual, cada oración verdadera tiene un impacto real. Muchas veces creemos que Dios no nos escucha porque no vemos respuestas inmediatas, pero eso es una ilusión. Lo que sucede es que hay una guerra librándose en lo invisible. El diablo sabe que no puede impedir que Dios actúe, pero puede intentar hacer que los cristianos se rindan antes de recibir la respuesta. Vi esto ocurrir muchas veces. Las personas comenzaban a orar por una sanación, por una liberación, por una respuesta de Dios. Pero cuando no veían cambios inmediatos, se desanimaban, dejaban la oración de lado y aceptaban la situación como definitiva. No sabían que, en el momento en que dejaron de orar, estaban interrumpiendo el proceso de victoria que ya estaba en camino. Si hay algo que los demonios no quieren que sepas, es que ninguna oración pasa desapercibida. Cuando un hijo de Dios clama, dos cosas pueden suceder. O Dios responde directamente, o usa ese momento para enseñar algo, fortalecer tu fe y prepararte para algo mayor. Muchos creen que cuando no reciben una respuesta rápida es porque Dios los ignoró. Pero la verdad es que cada oración sincera pone en movimiento el mundo espiritual. El diablo lo sabe y por eso intenta todo para distraer, cansar y desanimar a los cristianos. Su miedo no es que vayas a la iglesia. Su miedo es que descubras el poder de la oración y nunca más pares. Aprendí esto de la forma más intensa posible. Antes de conocer a Dios, me enseñaron a temer a ciertos cristianos, aquellos que tenían una vida de oración real. Cuando se arrodillaban, los espíritus que nos rodeaban comenzaban a inquietarse. Sabían que algo se estaba decretando en el mundo espiritual y que no podían impedirlo. La oración es la mayor inversión espiritual que existe. Todo lo que un cristiano necesita está al alcance de la oración. Ya sea sanación, liberación, restauración o dirección, todo ya ha sido liberado por Dios. Pero muchas veces no recibimos porque no perseveramos lo suficiente. Si entendiste esta verdad, necesitas comenzar a actuar ahora. El diablo trabaja duro para que nunca descubras lo que realmente sucede cuando oras. Él sabe que una vez que experimentes el poder de la oración, nunca más serás el mismo. Ahora que sabes lo que Satanás siempre intentó esconder, ¿qué vas a hacer con eso? Antes de continuar, escribe en los comentarios: yo tomo posesión del poder de la oración. Declara esto como un compromiso, como un paso de fe. Quiero ver cuántas personas están listas para usar esta arma espiritual y transformar sus vidas. Puedes ignorar esta verdad y seguir llevando tu vida de la misma manera, o puedes tomar una decisión hoy. Porque una cosa puedo garantizar: la oración puede cambiar tu vida, pero solo si decides actuar. Pasé años en el lado equivocado, creyendo que las tinieblas tenían dominio absoluto sobre todo. Pero todo lo que viví me mostró que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa que las fuerzas del mal puedan intentar hacer. Fui testigo del impacto de la oración, de la desesperación de los demonios cuando un cristiano ora con fe, de la liberación que llega a aquellos que perseveran. Tal vez estés enfrentando luchas que parecen imposibles. Tal vez ya hayas orado y no hayas visto respuesta, y por eso te hayas sentido desmotivado. Pero estoy aquí para decirte que Dios escucha cada oración. Él ya ha enviado su respuesta. Lo que necesitas hacer es seguir orando y confiar en que en el mundo espiritual la batalla ya se está librando por ti. Lo que me sucedió puede sucederle a cualquiera. Fui rescatado del abismo y transformado porque alguien oró por mí. La oración es la clave. ¿La vas a usar? Si quieres aprender a orar de forma estratégica y poderosa, haz clic ahora en el video que aparece en la pantalla. Allí, estamos haciendo oraciones de liberación y protección espiritual, y sé que esa oración puede hacer toda la diferencia en tu vida. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora y ven a orar con nosotros. Haz clic ahora y ven a orar con nosotros.